todo comenzó con un portazo. Era un martes por la tarde, y los gritos de Alba retumbaban en nuestra casa como un eco constante. Desde hace meses, cualquier conversación parecía una batalla campal. Aquel día, el detonante había sido algo tan trivial como mi negativa a pintar las paredes del comedor de un color que ella había visto en una revista. Según sus palabras, yo nunca sabía adaptarme a sus gustos sofisticados. Decidí no responder, algo que solo avivó su furia. Alba tenía un talento especial para hacer que cada discusión pareciera mi culpa, incluso si yo no decía nada. Me quedé en silencio mientras ella salía disparada por la puerta. En los últimos tiempos, ese era su recurso preferido, huir y dejarme lidiando con los restos de su tempestad. El rugido del motor de su coche cortó el aire, y me encontré solo, rodeado por un extraño silencio que, en lugar de paz, me transmitía inquietud. Esa sensación que te sacude el pecho como un presagio de que algo anda mal. No era la primera vez que Alba salía de casa así. Llevaba meses escapándose después de una discusión, siempre con la excusa de despejarse. Pero había algo diferente ahora, sus ausencias se habían vuelto más frecuentes, más largas, y regresaba a casa con una actitud aún más altiva y distante. Parecía que cada vez que cruzaba la puerta, volvía siendo una persona más difícil de soportar. Después de ese portazo, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina. Mientras me servía un vaso de agua, noté una pila de cartas sobre la mesa. Alba solía ser desordenada, pero lo curioso era que esas cartas no habían llegado por el correo tradicional, eran invitaciones elegantes, de papel grueso, con letras doradas. Me llamó la atención una en particular, dirigida únicamente a Alba, que estaba abierta. Era una invitación a un evento exclusivo en el club de golf de la ciudad, en Toledo. No había mencionado nada al respecto, lo cual era extraño porque Alba amaba presumir de los lugares a los que la invitaban. Algo me pareció fuera de lugar. Aunque llevaba nuestro apellido en el destinatario, noté que habían tachado un nombre debajo, como si inicialmente no fuera para ella. ¿Quién enviaría algo así con esa clase de descuido? Dejé la carta donde estaba, pero ese detalle quedó grabado en mi mente. Esa noche, Alba regresó pasada la medianoche, oliendo a alcohol y con el maquillaje ligeramente corrido. Ni siquiera trató de disimular. Me miró como si mi sola presencia en la sala fuese un insulto, lanzó sus tacones al suelo y subió las escaleras sin decir palabra. Yo seguí observándola, sintiendo que esa arrogancia que tanto había soportado durante años escondía algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Alba se comportó como si nada hubiera pasado. Se levantó tarde, vestida impecable para un brunch con sus amigas. Apenas me dirigió un nos vemos mientras salía por la puerta, dejando tras de sí un rastro de indiferencia calculada. Fue entonces cuando me decidí. No era un hombre paranoico ni inseguro, pero llevaba semanas sintiendo que algo no cuadraba. Y lo peor de todo, mi intuición, esa voz interna que rara vez se equivocaba, me decía que no iba a gustarme lo que iba a descubrir. Esa misma tarde, tras asegurarme de que Alba estaba fuera y no volvería al menos hasta la noche, comencé a revisar con detenimiento las cosas que había ignorado durante meses. Su comportamiento cada vez más caótico y las señales de algo extraño ya no podían ser descartados como simples caprichos. Yo no era del tipo de hombre que busca problemas donde no los hay, pero esta vez no podía seguir ignorando lo evidente. Lo primero que hice fue revisar los armarios. Desde hacía un par de meses, había notado que su estilo de vestir había cambiado drásticamente. Alba siempre había sido exigente con su ropa, pero ahora las prendas eran aún más llamativas, más ajustadas y mucho más caras. Pude confirmar mis sospechas al encontrar varias bolsas de compras escondidas en la parte trasera del armario, todavía con las etiquetas puestas, un vestido de noche, unos tacones de diseñador y un conjunto de lencería que jamás había usado conmigo. Nada de esto había aparecido en su cuenta bancaria compartida.
Revisé los recibos de las compras. La mayoría de ellos estaban hechos con una tarjeta que no reconocía. No era una de nuestras cuentas conjuntas ni tampoco alguna de las que yo sabía que tenía a su nombre. El rastro era claro, había una cuenta secreta que usaba para estas compras, una que había abierto sin decírmelo. Guardé los recibos en un sobre, sabiendo que esto sería útil más adelante. Me dirigí al garaje, donde encontré su coche aún con el motor caliente. Siempre decía que odiaba conducir y que prefería que yo la llevase a donde fuera, pero últimamente salía mucho más sola. Abrí la guantera. Allí había una pila de boletos de estacionamiento, todos de un hotel exclusivo en el centro de Toledo. Eran recientes, con fechas que coincidían con varias de sus salidas nocturnas. También encontré un recibo de un restaurante caro, con 2 platos principales y una botella de vino de precio exorbitante. Ese día, supuestamente, había salido con sus amigas. La gota que colmó el vaso fue una llave de habitación de ese mismo hotel, con el número claramente grabado. Guardé la llave junto con los recibos. No podía enfrentarla todavía, no sin tener más claridad sobre qué estaba ocurriendo exactamente. Al día siguiente, decidí ir al hotel. Vestido de manera formal, como si tuviera una reunión, me presenté en recepción y pedí hablar con el encargado. Usé mi tono más profesional, mencionando que había perdido un objeto de valor durante mi última visita y que necesitaba saber si había alguna posibilidad de recuperarlo. El encargado, amable pero claramente desconfiado, me pidió que especificara la fecha de mi estadía. Usé una de las fechas de los boletos de estacionamiento. Él revisó en su sistema y, para mi sorpresa, el registro estaba a nombre de Alba. Había reservado esa habitación varias veces en los últimos meses, siempre los mismos días en que me decía que tenía reuniones con amigas. Fingí estar agradecido por la información y salí del hotel sintiendo una mezcla de furia y determinación. No podía parar ahí. Sabía que no podía confiar solo en lo que había encontrado hasta ahora. Esa noche, mientras Alba estaba nuevamente con sus amigas, decidí acceder a su portátil. Lo había dejado abierto en la cocina, algo inusual para alguien que siempre protegía tanto su privacidad. Me llevó poco tiempo encontrar lo que buscaba. Había un archivo de texto en su escritorio titulado Planificación. Al abrirlo, me encontré con detalles sobre citas, horarios y nombres que no reconocía. Uno de esos nombres, Daniel G., aparecía repetidamente, junto con referencias a reservas en restaurantes, viajes a ciudades cercanas, e incluso la mención de preparar una excusa para Leo. La frialdad con la que hablaba de mí en ese contexto fue como un golpe. Pero lo más impactante estaba en una carpeta de fotos. Había decenas de imágenes de Alba con este tal Daniel. No eran fotos inocentes, estaban tomadas en hoteles, restaurantes e incluso en un spa. La mayoría mostraban un nivel de intimidad que no dejaba espacio a dudas. Cuando revisé su historial de navegación, encontré mensajes en redes sociales y correos que confirmaban que la relación con Daniel no solo era física, sino también emocional. En uno de los correos, ella le decía que estaba cansada de mi vida aburrida y que planeaba resolver todo pronto. Resolví imprimir cada mensaje, cada foto y cada detalle que pudiera necesitar para el enfrentamiento que sabía que no tardaría en llegar. Antes de cerrar su portátil, mi atención fue capturada por una última carpeta, protegida con contraseña. No era difícil deducir cuál podía ser, el nombre de su mascota de la infancia combinado con su fecha de nacimiento. Dentro de la carpeta había un video. No podía creer lo que veía. Alba y Daniel, en lo que parecía ser la habitación de un hotel, hablando de cómo iban a mantener su relación en secreto mientras yo seguía siendo el idiota confiado. Esa noche, cuando Alba regresó, intenté actuar con la misma naturalidad de siempre, pero ya nada era igual. Ella lanzó un comentario sarcástico sobre cómo seguro había tenido un día emocionante en casa viendo televisión,
Y yo solo respondí con una leve sonrisa. Por dentro, mi mente estaba trabajando a toda máquina. No era momento de explotar todavía. Guardé todo el material que había recopilado en un lugar seguro y me preparé para la confrontación que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. El viernes por la noche, Alba llegó a casa casi a la 1 de la madrugada, más tarde de lo habitual. Entró al salón como si nada, dejando su abrigo en el respaldo de una silla y sus tacones abandonados en el pasillo. No se molestó en saludarme, de hecho, se sorprendió al verme despierto. ¿Qué haces levantado? Creí que te acostabas temprano estos días, soltó, con esa mezcla de sarcasmo y desdén que llevaba perfeccionando años. Yo no respondí de inmediato. Estaba sentado en el sofá con la mesa de centro frente a mi cubierta de papeles, fotos y documentos que había recopilado durante los últimos días. Mi postura era firme, y mi mirada no se desvió de la suya cuando notó el desastre organizado en la mesa. Se detuvo en seco. ¿Y esto? ¿Qué es todo esto, Leonardo? Me levanté lentamente, sin prisa, sintiendo cómo la tensión llenaba la habitación. No necesitaba gritar ni mostrar enojo, sabía que el poder de la situación estaba de mi lado. Le señalé los papeles. Es una recopilación de las cosas que has estado haciendo últimamente, Alba. Cosas que, por lo visto, creías que no descubriría. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa a la burla. Ah, sí, ahora te dedicas a jugar al detective, Leonardo. Qué patético. Extendí mi mano hacia la pila de recibos del hotel, colocados cuidadosamente en orden cronológico. Estos son de tus visitas al Hotel Castillo en Toledo. Bastante frecuentes, por cierto. ¿Quieres explicarme por qué estás reservando habitaciones a mi espalda? Alba se cruzó de brazos, ladeando la cabeza como si estuviera lidiando con un niño testarudo. Por trabajo, obviamente, ¿qué esperabas? No es mi culpa que tú no entiendas el mundo profesional en el que me muevo. Tomé uno de los recibos y lo levanté para que lo viera. Por trabajo, entonces los 2 platos principales y la botella de vino tinto a 120 euros también son parte de tus negocios. Dejé caer el recibo sobre la mesa y añadí, ¿y la llave de la habitación que encontré en tu coche, también es trabajo? Sus ojos se entrecerraron, y su tono pasó de la burla a la irritación. No voy a tolerar que revises mis cosas, Leonardo. Esa obsesión tuya es enfermiza. Deberías buscar ayuda. No perdí la calma. Alcé la carpeta donde había impreso las fotos que encontré en su portátil. Las imágenes hablaban por sí solas, ella con Daniel, cenas, abrazos, paseos. Cada una de ellas un golpe directo a cualquier argumento que pudiera intentar. Coloqué la carpeta abierta frente a ella. ¿Y esto, Alba, también es trabajo? Porque parece que estás dedicando bastante tiempo a algo que no tiene nada que ver conmigo o con esta casa. Por un breve momento, vi cómo su fachada arrogante titubeaba. Pero rápidamente recuperó el control. Se encogió de hombros y soltó una risa seca. Oh, por favor, Leonardo, ¿en serio estás tan dolido? ¿Qué esperabas? Llevamos años en esta monotonía insoportable. Eres aburrido, siempre lo has sido. Necesitaba algo diferente. La frialdad de sus palabras fue como una bofetada, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. Diferente, eso justifica meses de mentiras y traiciones, ¿es eso lo que merezco después de todo lo que he hecho por esta familia, por ti? Ella tomó asiento, cruzando las piernas y apoyándose en el respaldo con una actitud desafiante. Mira, Leonardo, no voy a pedir disculpas por buscar algo de emoción en mi vida. Tú fuiste quien dejó que nuestra relación se volviera insípida. Así que, si alguien tiene la culpa, eres tú. Sonreí levemente, aunque la furia hervía dentro de mí. Emoción, ¿eso es lo que llamas acostarte con alguien mientras yo trabajo para mantener esta casa? Porque, Alba, todo lo que ves aquí,
lo que disfrutas, lo que presumes, lo he construido yo. Tú solo has estado aprovechándote. Ella se levantó de golpe, furiosa. No voy a soportar que me hables así. No tienes idea de lo que es vivir conmigo, de lo que es lidiar con alguien como tú todos los días. Siempre tan metódico, tan predecible. ¿Qué esperabas, Leonardo, que me quedara viendo cómo te hundes en tu aburrida rutina para siempre? Su tono cáustico solo confirmaba lo lejos que estaba de sentir algún tipo de remordimiento. Pero yo no estaba dispuesto a dejar que ella manipulara la conversación. Tomé la transcripción de uno de los correos que había encontrado, el que mencionaba cómo planeaba resolver todo pronto. Se lo arrojé sobre la mesa. ¿Y esto, qué significa, resolver todo pronto? ¿Acaso pensabas dejarme mientras todavía mantenías esta farsa? Ella levantó el papel y lo leyó rápidamente, luego lo dejó caer con desprecio. Es un correo, Leonardo. Solo palabras. No tiene importancia. ¿Palabras? Claro, como cuando te referiste a mí como un idiota confiado, mientras planeabas tu próxima cita con Daniel, ¿eso también son solo palabras, Alba? Por primera vez, vi algo de incomodidad en su rostro. Se giró, mirando la pila de evidencias como si estuviera calculando su próximo movimiento. Pero su arrogancia seguía intacta. ¿Y qué? No voy a disculparme por nada. Hice lo que tenía que hacer para no volverme loca en esta relación. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. No voy a tolerar que sigas comportándote como si fueras la víctima en esto. Has destruido cualquier rastro de confianza que pudiera quedarnos y ni siquiera tienes la decencia de sentirte culpable. Pero, tranquila, Alba. Esto no se va a quedar aquí. Lo que has hecho tendrá consecuencias, y lo sabes. Ella me sostuvo la mirada, desafiante, pero no dijo nada. El silencio en la habitación era pesado, cargado de tensión. Finalmente, tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Haz lo que quieras, Leonardo. No tengo nada que temer. La observé salir sin decir una palabra más, pero en mi interior ya sabía cuál sería el siguiente paso. Esto no se quedaría sin resolver, y Alba pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tras la confrontación con Alba, su actitud arrogante y su falta de remordimiento dejaron claro que no solo me había traicionado, sino que lo hacía con una seguridad que rozaba el desprecio. No había ni una pizca de arrepentimiento en ella, y esa frialdad solo alimentó mi determinación. Si ella quería jugar este juego, yo estaba dispuesto a terminarlo, y lo haría en mis propios términos. La primera decisión fue visitar a mi abogado. Le entregué toda la documentación que había recopilado, fotos, mensajes, recibos y la transcripción de los correos electrónicos. Su expresión al revisar los documentos me lo dijo todo. Leonardo, con esto en la mano, tienes una ventaja absoluta. Su infidelidad no solo es moralmente reprobable, aquí hay pruebas suficientes para inclinar cualquier proceso de divorcio a tu favor. La claridad de sus palabras me dio un extraño consuelo. Alba, con toda su soberbia, pensaba que estaba un paso por delante, pero no se daba cuenta de que la red se cerraba alrededor de ella. Ese mismo día, contraté a un investigador privado. No era suficiente con lo que ya tenía, quería cada detalle de lo que hacía y, especialmente, con quién lo hacía. El hombre, profesional y discreto, prometió mantenerme informado de cualquier movimiento relevante. Mientras tanto, comencé a desmontar cuidadosamente su fachada. Teníamos cuentas conjuntas, pero también cuentas individuales. Durante años había confiado en que Alba manejaba sus finanzas con la misma responsabilidad que yo. Sin embargo, al revisar los movimientos recientes de nuestra cuenta conjunta, noté varias transferencias a una cuenta desconocida. Estas transacciones eran pequeñas, como si intentara evitar levantar sospechas, pero constantes. Fue fácil rastrear la cuenta, estaba a nombre de Daniel García, su amante.
No solo le estaba siendo infiel, sino que, además, usaba nuestro dinero para financiar sus escapadas. Imprimí los estados de cuenta y los añadí a mi creciente archivo de evidencias. A medida que pasaban los días, el investigador privado comenzó a enviar informes. Alba se reunía con Daniel en lugares que iban desde restaurantes exclusivos hasta un gimnasio privado donde, aparentemente, ambos tenían membresías. El investigador incluso logró capturar fotos de ambos saliendo juntos de un spa en las afueras de la ciudad, abrazados y riendo como si fueran una pareja feliz. Lo que más me enfureció no fue la infidelidad en sí, sino la forma en que Alba hacía todo esto sin siquiera preocuparse por las consecuencias. Actuaba como si yo no existiera, como si el matrimonio que habíamos construido no tuviera ningún valor. Decidí que era hora de un movimiento más agresivo. Contraté a un equipo de técnicos para instalar cámaras de seguridad en casa. Las coloqué en lugares estratégicos, incluyendo la entrada y las áreas comunes. Quería registrar cualquier interacción que pudiera usar más adelante. También instalé un software en su portátil que me daba acceso remoto. Quería saber qué más ocultaba y con quién estaba planeando su próxima traición. No tuve que esperar mucho. Una noche, mientras Alba estaba en la sala, vi en tiempo real cómo escribía un mensaje a Daniel. Decía, no te preocupes por Leo, él no sospecha nada. Es un idiota demasiado ocupado con su trabajo para darse cuenta. Ese mensaje fue la confirmación final de que no solo me estaba traicionando, sino que además se burlaba de mí. La instalación de las cámaras pronto dio sus frutos. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, Alba trajo a Daniel a nuestra casa. Las imágenes eran claras, risas, caricias y un descaro que me revolvía el estómago. No solo me estaba engañando, lo hacía en mi propio hogar, el lugar que había construido para nuestra familia. Tomé las grabaciones y las añadí al archivo. Esto ya no era solo una cuestión de orgullo, era una estrategia meticulosamente planeada para garantizar que Alba no saliera impune de lo que había hecho. El siguiente paso fue enfrentarla públicamente. Alba amaba las apariencias y sabía que la humillación sería su peor castigo. Planeé una cena con amigos cercanos y algunos de nuestros familiares, un evento que Alba habría usado como excusa para presumir de su vida perfecta. La noche de la cena llegó, y Alba apareció con su mejor actitud, sarcástica, con comentarios mordaces hacia mí que hacían reír a algunos y ponían incómodos a otros. Dejé que disfrutara de su momento, sabiendo lo que estaba por venir. Hacia el final de la velada, cuando los postres estaban en la mesa, tomé la palabra. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Es importante para mí compartir algo que afecta a nuestra familia. La sala quedó en silencio. Alba me miró con una mezcla de confusión y molestia. Saqué una carpeta con copias de las fotos y mensajes que había recopilado. Alba, creo que es hora de que todos sepan la verdad. Durante meses, has estado traicionándome con Daniel, un hombre al que has tenido el descaro de traer a nuestra casa. Aquí están las pruebas. El impacto fue inmediato. Los amigos y familiares que habían estado idolatrando a Alba quedaron en shock. Algunos miraron las fotos con incredulidad, otros apartaron la mirada, incómodos. Alba, por primera vez, perdió su compostura. Se levantó de golpe, furiosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Leonardo? Esto es ridículo, no tienes derecho a humillarme así. La miré con calma, aunque por dentro sentía un fuego imparable. Tengo todo el derecho, Alba. Durante años he sido tu apoyo, tu compañero, y esto es lo que haces a cambio. No solo me traicionaste, sino que además lo hiciste con una arrogancia que no mereces. Esa noche fue el principio del fin. Alba salió de la casa dando un portazo, y yo sabía que no volvería a ser la misma. Pero para mí, esto era solo el inicio de mi venganza. Después de aquella cena, Alba quedó completamente expuesta.
Su fachada de perfección se derrumbó frente a nuestros amigos y familiares, quienes, al ver las pruebas, no pudieron ignorar la realidad. No fue sorpresa que algunos de sus leales la respaldaran al principio, argumentando que había sido innecesario exhibirla de esa manera. Pero la mayoría no estaba dispuesta a defender lo indefendible. Fue un golpe directo a su orgullo, y lo sabía. En los días posteriores, Alba evitó la casa. No se dignó a enviarme mensajes ni a intentar justificar sus acciones. Supuse que estaba refugiándose en Daniel, probablemente alimentando su ego herido con la falsa idea de que podía controlar el daño. Pero para mí, esa ausencia solo significaba una cosa: tenía el tiempo y la libertad necesarios para planear mi siguiente movimiento. Primero, me aseguré de que los pasos legales avanzaran sin interrupciones. Mi abogado, impresionado por la contundencia de las pruebas que había recopilado, preparó los documentos de divorcio con una rapidez que incluso me sorprendió. Las fotos, los videos, los mensajes y las transacciones bancarias dejaban claro que Alba no solo había sido infiel, sino que también había utilizado recursos compartidos para financiar su doble vida. Esto significaba que tendría pocas posibilidades de pelear por algo en la división de bienes. El siguiente paso fue más meticuloso. Quería cortar cualquier conexión financiera entre nosotros antes de que Alba pudiera reaccionar. Cancelé las tarjetas de crédito conjuntas, transferí fondos de nuestras cuentas compartidas a mi cuenta personal y cambié las contraseñas de todos los servicios digitales. Dejé lo justo en las cuentas conjuntas para cubrir los gastos de la casa por unos meses, pero nada más. También informé a las compañías de servicios de que cualquier solicitud de cambio debía pasar exclusivamente por mí. No iba a darle la oportunidad de alterar nada a su favor. Finalmente, cambié las cerraduras de la casa. No tenía intenciones de echarla en ese momento, pero sabía que eventualmente intentaría usar nuestro hogar como una herramienta de poder. Fue el miércoles siguiente cuando Alba finalmente apareció. Llegó sin avisar, como siempre, con una actitud que parecía oscilar entre la furia y la indiferencia. Entró como si nada, sin reconocer la tensión palpable que había dejado tras su última salida. «Espero que estés orgulloso de ti mismo», dijo con su característico tono sarcástico mientras dejaba su bolso sobre la mesa del comedor. Humillarme frente a todos fue un movimiento muy bajo, incluso para ti. Yo estaba sentado en la sala, revisando unos documentos. La miré sin levantarme. No fue humillación, Alba. Fue la verdad. Si no querías que todos lo supieran, quizás deberías haber pensado mejor en tus acciones. Ella bufó, como si lo que acababa de decir no tuviera importancia. ¿Y ahora qué? ¿Qué planeas hacer? ¿Seguir actuando como la víctima? Lentamente, me puse de pie y le señalé un sobre que estaba sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. Incluyen la lista de bienes, los términos propuestos y las pruebas de tu infidelidad. Te sugiero que los revises cuidadosamente antes de intentar hacer algún movimiento en falso. Por primera vez, su expresión cambió. Aunque intentó mantener su arrogancia, era evidente que no esperaba que yo avanzara tan rápido. Tomó el sobre con desgana y lo abrió. Leyó en silencio durante unos minutos, y su cara pasó del desprecio a la incredulidad. «¿Estás bromeando, Leonardo? ¿De verdad crees que voy a aceptar esto? ¿Me estás dejando con prácticamente nada?» Me crucé de brazos, manteniendo la calma. «No es dejarte con nada, Alba. Es lo que te corresponde después de lo que hiciste. Los bienes son proporcionales a tus aportes, y, considerando que usaste dinero compartido para tus escapadas, ya estás recibiendo más de lo que mereces». Ella arrojó los papeles sobre la mesa, furiosa. «Esto es ridículo, ¿crees que puedes decidir todo tú solo? Tengo derechos, Leonardo. No puedes deshacerte de mí como si fuera una molestia». La miré directamente a los ojos. «Tienes razón, tienes derechos.
Pero esos derechos no incluyen traicionarme y usar mis recursos para financiar tu relación con otro hombre. Esto no es un capricho, Alba. Es justicia. Por un momento, pareció que iba a gritarme, pero se contuvo. En cambio, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. No he terminado contigo, Leonardo. Esto no se va a quedar así. Cuando salió de la casa, supe que no había visto el final de su arrogancia, pero también sabía que estaba preparado para cualquier cosa. En las semanas siguientes, las acciones de Alba confirmaron lo que ya esperaba. Intentó hablar con algunos de nuestros amigos para que tomaran su lado, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Incluso quienes inicialmente la defendieron comenzaron a distanciarse. No ayudaba que Daniel, su amante, también fuera un hombre casado. Su esposa, al enterarse de la situación, decidió unirse a mi causa, compartiendo su propia serie de pruebas que implicaban a Alba y Daniel. Fue entonces cuando el verdadero desmoronamiento comenzó. Alba perdió su red de apoyo. Incluso Daniel, enfrentando un divorcio propio, comenzó a alejarse de ella, dejándola completamente expuesta. Mi abogado aprovechó cada momento. Alba intentó pelear por la casa, pero las grabaciones de ella trayendo a Daniel a nuestro hogar destruyeron cualquier argumento que pudiera tener. No solo perdió su derecho a la propiedad, sino que también tuvo que enfrentarse a las repercusiones legales de sus acciones. Al final, no solo aseguré un divorcio rápido y favorable, sino que también logré proteger lo que era mío. Alba, con su actitud cáustica y arrogante, pensaba que siempre tendría el control, pero la realidad le demostró lo contrario. Ahora, lo único que le quedaba era lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Habían pasado semanas desde la última vez que vi a Alba. Había intentado, sin éxito, usar a los pocos contactos que le quedaban para desacreditarme, pero las evidencias en mi poder eran irrefutables. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. No era su estilo retirarse en silencio, necesitaba un escenario para soltar su veneno, incluso si ya había perdido la guerra. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos antes de responder. ¿Qué quieres, Alba?, dije, sin molestia pero tampoco con interés. Necesitamos hablar, Leonardo. No pienso hacerlo por teléfono. Nos vemos en la casa esta noche. Colgó sin esperar respuesta, como si aún tuviera la autoridad para dar órdenes. La ironía de su arrogancia era casi divertida. Decidí no negarme, quería terminar esto de una vez por todas. Alrededor de las 8, Alba llegó a la casa. Su entrada fue tan típica como siempre, un portazo y el eco de sus tacones en el suelo de madera. La vi entrar al salón, impecable como siempre, aunque sus ojos delataban el cansancio de las últimas semanas. Pensé que sería mejor hablar cara a cara, dijo mientras se sentaba en el sofá, sin esperar invitación. Su tono seguía siendo desafiante, pero había una nota de inseguridad que no podía ocultar. Habla, Alba, ¿qué es lo que quieres? Me senté frente a ella, manteniendo la calma. Ella cruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, intentando recuperar algo de la autoridad que claramente había perdido. Este divorcio es ridículo. No puedes esperar que acepte esos términos. He dedicado años de mi vida a esta relación y no voy a salir con las manos vacías. Alba, ya sabes que los términos son más que justos. Tus acciones son las que te han dejado en esta posición, no yo. Mi voz era firme, pero sin elevarse. Ella soltó una risa seca. Más que justos, por favor. Toda esta obsesión tuya con las pruebas y el control no significa nada. Yo también tengo derechos, Leonardo, y pienso luchar por ellos. Saqué una carpeta de documentos que había preparado previamente. La dejé sobre la mesa entre nosotros y la abrí, mostrando las transacciones financieras que había descubierto.
Aquí tienes un desglose de todas las veces que usaste dinero compartido para tus escapadas con Daniel. Cada euro, cada gasto. Ya presenté esto como evidencia en los documentos legales. No tienes un caso, Alba. Por un momento, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y frustración. ¿De verdad crees que esto es suficiente para hundirme? Siempre has sido tan meticuloso, tan aburridamente correcto. Pero esto no va a intimidarme. Esto no se trata de intimidación. Es la realidad. Mientras tú vivías tu doble vida, yo sostenía esta casa, trabajaba y confiaba en ti. Lo mínimo que puedes hacer ahora es aceptar las consecuencias. Alba se levantó de golpe, señalándome con el dedo. No te atrevas a ponerte en ese pedestal. Como si fueras perfecto. Tú también tienes culpa en esto, Leonardo. Me descuidaste. Me dejaste en un matrimonio sin emoción, sin vida. Me puse de pie, mirándola directamente a los ojos. ¿Y tu solución fue traicionarme? Si algo te faltaba, podrías haber hablado, podrías haber intentado arreglarlo. Pero en lugar de eso, decidiste mentir, usarme y pisotear todo lo que construimos. Porque sabía que no cambiarías. Eres tan predecible, tan insípido. Necesitaba algo más, algo emocionante. Y mira dónde te ha llevado esa emoción. Has perdido a tus amigos, tu credibilidad, y ahora estás aquí rogando porque sabes que no tienes salida. Su rostro se endureció, y por un momento pensé que iba a gritar. Pero en lugar de eso, tomó un tono más frío. Aún no has ganado, Leonardo. Siempre hay formas de girar la situación. Inténtalo. Pero todo lo que hagas será inútil. Las pruebas están ahí, los abogados están listos, y yo estoy más preparado que nunca para asegurarme de que pagues por lo que hiciste. Por primera vez en años, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Alba, siempre tan segura de su superioridad, ahora estaba enfrentando la realidad de que había perdido el control. Finalmente, se dejó caer nuevamente en el sofá, como si toda su energía se hubiera desvanecido. ¿Qué quieres, Leonardo? ¿Qué necesitas para terminar con esto de una vez por todas? No quiero nada, Alba. Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Si firmas los papeles y aceptas los términos, esto terminará más rápido de lo que piensas. Pero si decides pelear, te advierto que no ganarás. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando la carpeta sobre la mesa, perdida en sus pensamientos. Sabía que estaba calculando sus opciones, pero también sabía que no tenía muchas. Finalmente, tomó un bolígrafo de su bolso y firmó los documentos. No dijo nada mientras lo hacía, y yo tampoco. Cuando terminó, se levantó, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se giró para mirarme por última vez. Espero que disfrutes tu pequeña victoria, Leonardo. Pero no olvides que, al final, ambos perdimos. La vi salir sin responder. No había nada más que decir. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. La batalla había terminado, y aunque el costo había sido alto, sabía que era lo mejor para ambos. Ahora podía empezar a reconstruir mi vida, libre de su manipulación y mentiras.